Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y todas las personas que nos están sintonizando. Qué gusto volver a encontrarnos. Realmente es un privilegio para mí poder estar aquí trayendo el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de salvación. Y precisamente hoy el mensaje que el Señor me ha dado para compartir este día habla acerca de una esperanza que tenemos o una de tantas esperanzas que tenemos en el Señor, y es el hecho de que el Señor no nos deja a nosotros caídos después de nosotros cometer pecados, transgresiones. Él siempre va a estar ahí para darnos su mano, pero vamos a hablar de ese proceso hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, y yo sé que el Señor le va a hablar a usted, me ha hablado a mí a través de ese mensaje, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias una vez más a todas las personas que nos sintonizan, a los que se han inscrito al canal, suscrito al canal, los que reciben la señal y los que la han transmitido a otras personas. Gracias por ello. Que el Señor les bendiga. Padre, bendecimos tu nombre, te damos las gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia, porque a ti te ha placido que hoy, Señor, nos reunamos y compartamos tu palabra con tu pueblo y con los amigos que nos están sintonizando, personas que aún no han abierto sus corazones a tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que toques esas vidas en este día y que no pase de hoy, que no haya un mañana sin tenerte a ti en sus corazones. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, porque hay gran seguridad en nuestras vidas de esa obra maravillosa que tú estás haciendo en nosotros, y ese perdón inmerecido que tú nos has dado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias una vez más les digo. Hoy vamos a estar en la palabra de Dios en el Salmo 51, y es un salmo de David. Este hombre, según dice la Escritura, según dice la palabra de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en lo que vamos a mirar hoy, pudiéramos decir, o alguien se preguntaría, no conociendo la historia y el trasfondo de David, pudiera decir cómo, si este hombre hizo las cosas que hizo, cómo es que la palabra de Dios, cómo Dios habla de él como un hombre conforme a su corazón. Bueno, vamos a mirarlo. Deme tiempo para poder entrar en el tema, y entonces usted va a corroborar esto en la Escritura. Cuando el rey Saúl, quien fue el primer rey de Israel, le falló a Dios, Dios dice en su palabra ahí en Primera de Samuel, habla de que Dios le habla a Samuel y le dice que él ha buscado a un hombre para tomar el lugar del rey Saúl, y dice que ha encontrado que hay un hombre que es conforme a su corazón, y se refiere a David. Sin embargo, pasaría mucho tiempo después, todavía pasaría mucho tiempo para que David llegara a ser rey de la nación. Y en ese tiempo que transcurrió, hubo muchos altos y bajos, más bajos que altos en la vida de este hombre. Hubo pecados, hubo situaciones, en las que verdaderamente, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, si no hubiese sido por su misericordia, este hombre, y él mismo lo dice, él habría muerto. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Ahorita vamos a hablar sobre esto. Primero que nada, yo quiero que nosotros analicemos qué es pecado. Es una palabra que a muchas personas no les gusta escuchar, y bueno, yo le voy a decir, si se tratara de mí, si se tratara de un señalamiento, una acusación, tampoco yo quisiera saber o sentirme que estoy pasando por esa situación. Pero cuando es usada
por un predicador, y Dios es quien está hablando a través de esa persona para traernos conocimiento y darnos dirección, gloria a Dios por ello. Hay temas de los que ya muchos hombres que se paran tras los púlpitos a hablar, ya no tocan esos temas porque tienen miedo de que las personas se vayan, tienen miedo de que las personas se alejen de sus congregaciones. Pero le voy a decir una cosa, yo prefiero tener una congregación pequeña, pero de personas que sé que van para el cielo, y no que son personas que están viviendo vidas pecaminosas y que nadie les esté haciendo saber de su situación. El pecado es algo, es sucio, el pecado es algo que corrompe la vida de las personas, y es una transgresión, es una falta contra Dios, contra su voluntad, contra sus designios, contra lo que Él estableció, contra su ley. No es algo que se comete y ese día se convirtió en pecado. No, es algo que ya estaba establecido desde el comienzo de la humanidad, desde el comienzo de la creación más bien. Recordemos en el cielo cuando Luzbel, quien llegó a ser Satanás, se rebeló contra Dios, cometió pecado y se rebela contra Dios, y eso lo hace ser destituido de la posición en la que él estaba en el cielo. El pecado ha existido a través de toda la historia de la creación, y hay algo que es fuerte y es lamentable, pero es algo que va dentro de nuestra genética. El ser humano tiene esa capacidad impresa dentro de él. En su genética, en nuestra genética, está esa capacidad, la capacidad de quebrantar la ley de Dios, la capacidad de pecar está en nosotros. Pero vamos a ir más adelante, y usted no se me entristezca ahorita, no crea que yo le estoy diciendo a usted pecador, no le estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que usted, tanto como yo, somos seres con una capacidad absoluta de cometer pecado. Ahora, que lo cometamos o no, eso es otra cosa, eso está en nuestras decisiones, pero la capacidad ahí está. Es algo que le es intrínseco, está conectado absolutamente con el ser humano. En este salmo del que les dije que vamos a leer, nosotros encontramos una parte de la historia de David, que ya aquí sí era rey cuando habla de esto, y habla del pecado que él ha cometido y del arrepentimiento en el que él cae después de pecar. O sea, hay y valga la expresión, es un arrepentimiento en el que él profundiza de tal forma que él verdaderamente se arrepiente y Dios le perdona. Por lo tanto, estos pecados de los que habla él mismo en este salmo, quiero remarcar esto, no fueron pecados involuntarios, no fue algo que él pasó y ya estuvo, porque así sucede también. Hay pecados en la vida de nosotros, pecados que hemos cometido que no fueron planeados. Cuando nos dimos cuenta estábamos en aquella situación, sucumbimos ante una tentación o qué sé yo, pero no fue algo premeditado. Pero de los pecados que vamos a hablar aquí de este hombre, y lo vamos a usar como ejemplo para ver nosotros la provisión que nosotros tenemos de parte de Dios, entonces podemos enmarcarlo dentro de esa categoría, que fueron pecados voluntarios, no fueron involuntarios, fueron planeados por Él, fueron calculados, lo diríamos así, fueron cometidos a sangre fría, porque hay un lapso de tiempo
bastante amplio en el que él pudo haberse arrepentido, y hubo un desfile de acciones que este hombre cometió que nos prueban lo que yo estoy diciendo en este momento. O sea, que no fue algo de lo que simplemente le vino a la mente y él cayó en esa tentación y ya, no, fue un proceso muy largo. Y vamos a leer lo que dice en el Salmo 51. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Fíjese cómo él define esa condición en él. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Escuche bien esto: día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador. Escuche lo que le decía, es algo que nosotros lo traemos en nuestra genética, en nuestra vida. Dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Él le está dando a Dios el reconocimiento de que Dios tiene esa capacidad para cambiar esa condición en él. Le dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Hay una lucha en el ser humano, y es su cuerpo y su espíritu. Y el cuerpo, lo que nosotros llamamos la carne, lo que la Biblia le llama la carne en el hombre, vive una constante lucha con el espíritu. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Y dice, reconoce que es por la razón del pecado que mora en él. Y si ahorita ahí donde usted está diciendo: oh, este pastor se está pasando, lo que está diciendo no aplica a la vida mía, con más razón aplica a la vida suya, porque la Escritura dice que no hay ni uno solo justo. No hay ni uno solo que no hayamos pecado. Entonces usted que me está escuchando está dentro de este grupo, y por favor deme tiempo, porque yo le tengo una muy buena noticia al final de esta predicación, para que usted vea la provisión que Dios tiene para la vida suya. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. En otras palabras, verán el cambio en mi vida, verán mi testimonio, y ellos van a querer acercarse a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Fíjese las declaraciones que este hombre está haciendo, y ahorita más adelante vamos a ver por qué habla de un corazón fiel, de un espíritu fiel, por qué habla de desata mis labios, por qué habla de perdóname por derramar sangre. Todas estas cosas que está diciendo el salmista David tienen una razón de muchísimo peso para que él las haya escrito, y es porque esto habla de una parte muy oscura de la vida de él. Usted recuerda la historia. La palabra de Dios dice que era el tiempo en que los reyes marchaban a la guerra. Era un tiempo en donde yo no sé si el clima o alguna situación permitía
que una ciudad y otra trataban los reyes de conquistarla y poseer sus bienes, sus tesoros, qué sé yo cómo funcionaba el asunto, pero así dice la Escritura, era el tiempo en que los reyes marchaban a la guerra. Pero David no lo hizo, David se quedó en su casa, no cumplió con el trabajo que él tenía. Él era el rey, él tenía que estar en los campos de batalla y no lo hizo. Y estando en su casa, en su, qué sé yo, en su azotea, en una parte alta de su casa, miró hacia el río y miró una mujer que se estaba bañando ahí y la codició, dice la palabra de Dios. En su corazón sintió deseos por ella. Y ahí es donde comienzo a agarrar vamos a decirlo así, el material de lo que le comencé diciendo, del pecado que es premeditado y el pecado que se da a raíz de una acción repentina o algo en donde se pierde el control momentáneamente. Pero este caso no fue así. Comenzamos viendo la falla de este rey en donde falta a su responsabilidad y se queda en su casa y ahí está y está mirando por la ventana o en su terraza y ve a aquella mujer que se está bañando y la codicia en su corazón, la desea en su corazón y pregunta por ella y le dicen quién es esa mujer. Con la respuesta que él recibe de esa mujer, quién era, un hombre honesto, un hombre justo, un hombre leal, se hubiera detenido. Pero él no lo hizo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando le dijeron que era la mujer de Urías Eteo, era un hombre, uno de sus soldados, de los que estaban en el campo de batalla peleando lo que él no estaba haciendo. Estaban llevando a cabo la tarea que él tenía que estar haciendo. Y ya ahí en ese momento él pudo haber reaccionado y decir, por fidelidad a ese soldado, por agradecimiento, yo no voy a hacer esto. Está bonita la mujer, me gusta, me atrae, pero no, hasta ahí. Pero no fue así, sino que mandó a traerla, mandó por ella. ¿Y quién se le podía resistir al rey? El rey tenía en sus manos el poder de quitar la vida de cualquiera de los súbditos de su reino. Y esta mujer no estaba excluida de esto. El rey David decía, la traen, y así fue como sucedió. Yo no sé los términos, cómo se dieron, cuál fue la situación, si hubo un forcejeo, fue secuestrada, yo no lo sé. Yo no sé si ella fue cómplice de esta situación, fue voluntariamente allá, le llamó la atención de tener una relación extramarital con el rey, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que él tuvo la oportunidad de no hacerlo y ella tuvo la oportunidad de morir mejor antes de fallarle a su esposo. Yo lo creo así, yo lo veo de esa manera. Esto nos hace reaccionar a todos nosotros. En cuántas situaciones nosotros no hemos sido leales a Dios y hemos puesto adelante nuestras propias intenciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, y no nos hemos dado cuenta que la traición que estamos en la que estamos cayendo va directa al corazón de Dios. Pero en fin, así fue la situación, y le decía, el rey David manda por ella, tienen relaciones, y de esta relación esta mujer queda embarazada. Una vez más tenía la oportunidad de arreglar las cosas ante Dios, ya ante la sociedad, no como hablábamos en tiempos anteriores, y lo decimos hoy también, los pecados traen consecuencias. La semana pasada hablábamos sobre eso también, y hay consecuencias de estas que toda la vida vamos a vivir con ellas, cuando por nuestras acciones nos provocamos algo a nosotros, a nuestro físico, o dañamos a alguien. En fin, hay cosas que quedan para siempre, y este era uno de los casos que podían suceder a una marca para siempre. Y va a ver usted por qué dije podían suceder.
Resulta que cuando el rey David se da cuenta de que esta mujer está encinta, manda a traer del campo de batalla al esposo, a Urías, con la intención de engañarlo, y eso hace que su pecado se convierta en algo más grande. Por eso le dije al comienzo, no fueron pecados involuntarios. Esta sucesión de pecados que el rey David cometió no fue algo involuntario, fue absolutamente voluntario, fue planeado y llevado a cabo de una manera consciente en todo momento. Créame que no estoy hablando solamente del rey David. Muchos de nosotros nos identificamos con esta situación, y es hoy tiempo de decirle: Señor, perdóname por mis acciones, perdóname porque he menospreciado tu amor, tu misericordia, tu perdón. La vida que tú me has dado la he menospreciado y me he entregado a las tentaciones voluntariamente, Señor. Y así fue. Mandó a traer a este hombre del campo de batalla y lo engaña. Le dice que le está dando, vamos a decirlo de esta manera en términos modernos, una licencia para que se regrese de la guerra y vaya a su casa a estar con su esposa. Pero la intención que este hombre, David, tenía era que la mujer tuviera relaciones con él y después lo engañara y le dijera: mira, el hijo que voy a tener es tuyo. En realidad sigue haciéndose la situación muchísimo más grande. No fue así. Este hombre sí era fiel. Este hombre era un hombre de verdad, un hombre derecho, y le dice al rey David: no, eso yo no lo puedo hacer. ¿Cómo yo voy a ir a estar con mi mujer y mis compañeros están allá en el campo de batalla? Yo pienso que eso sería algo suficiente para romperle el corazón a cualquier persona y hacerlo reaccionar, pero no fue así. David continúa perpetrando la acción, el pecado, continúa agregándole más a esta condición en la que él ha caído, y entonces lo emborracha a este hombre y lo mandó a su casa. ¿Y cuál es la sorpresa? Que le vienen y le avisan al rey y le dicen: Urías no ha descendido a su casa, Urías está durmiendo ahí en las puertas del palacio. Miren nomás qué clase de persona es de la que estamos hablando de este Urías, un hombre fiel, y eso no conmovió el corazón de David. Él continúa planeando cosas para encubrir su pecado, pero esas cosas que está planeando son pecados en sí. Continúa haciendo situaciones en la vida para él cubrirse, y esas situaciones son malas, lo que nos lleva a nosotros a pensar en este momento en una palabra clave en todo esto, y esa palabra es confesión. En el momento en que hay confesión de nuestras faltas, buscamos una persona a quien nosotros le podamos decir lo que estamos pasando, o le buscamos a la persona a quien la estamos nosotros lastimando, a la víctima de nuestro pecado. En ese momento desarmamos a Satanás, y ya Satanás no tiene algo escondido con qué acusarnos, y nosotros estar con miedo y escondidos. Entonces, así como el rey David, seguir buscando según nosotros salidas que a lo que nos van a llevar es a la muerte. Finalmente le avisan a David que este hombre durmió en las puertas del palacio y no fue a su casa. Entonces lo invita a cenar y lo emborracha, pensando en que en la borrachera este hombre, en la inconsciencia, él iba a ir a su casa y a estar con su mujer. Y no fue así tampoco. Ni siquiera este hombre, en un estado de disolución, en un estado de haber perdido sus capacidades de razonamiento, ya alcoholizado, ebrio, ni aún así este hombre quebrantó ese juramento que él había hecho con sus compañeros de batalla, con el ejército del rey. Eso es muy doloroso recordarlo. En realidad esto es leerlo y analizarlo.
nos hace pensar en nosotros mismos y nos arrimamos a situaciones nuevamente en las que nosotros hemos vivido, que hemos hecho, que hemos realizado, y decimos verdaderamente: Señor, tú me amas. Y yo sé que ahora usted en este momento está diciendo eso ahí donde está. Yo sé que sí es así. Tal vez no ha sido algo tan trágico como lo que pasó el rey David, pero voy a decirle algo: pecado es pecado, sea el que sea, pequeño, grande, ancho, angosto, como sea. El pecado ante los ojos de Dios tiene la misma connotación. No hay pecados de menor importancia y de otra. No es así. La Biblia habla de dos clases de pecados: pecado de muerte y pecado no de muerte, pero ese no es el caso del cual estamos hablando ahorita. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Resulta que este hombre, David, se está dando cuenta en este momento de que está lidiando con un verdadero hombre, y entonces dice: no puedo hacer nada con él, la falta se va a saber y tengo que hacer algo para que esto quede cubierto. Entonces escribe una carta al general del ejército, al que está a cargo de la batalla, y le escribe una carta, y ahí en esa carta escribe la sentencia de muerte contra su propio soldado. Lo traiciona, él comete adulterio con su mujer, lo engaña, le miente, y ahora dicta sentencia y escribe una carta diciéndole al general que cuando este hombre llegue, que lo ponga en el frente de la batalla, y cuando el enemigo venga lo dejen solo para que lo maten. Mire qué cosa más terrible, a lo que lleva el pecado a una persona que no se detiene a tiempo. Mire a lo que llega una persona cuando Satanás toma control de la mente de ella y lo hace actuar de esta manera. Y así sucedió. Mandó a Urías con la carta en su propia mano. Él llevaba esa carta, el humilde, el pobre hombre llevaba esa carta en sus manos. No sabía que lo que llevaba ahí él era su sentencia de muerte. Y siendo fiel al rey, qué sé yo, yo me imagino, él pensaba que eran algunas instrucciones especiales, y él se sentía importantísimo. Decía: el rey me ha usado a mí como correo, yo voy a llevar el correo a mi general. Y no era así, era la muerte, era la sentencia de muerte. Este hombre Urías llega al campo de batalla. Yo sé que ahorita más de uno, su corazón está quebrantado y posiblemente hay lágrimas que están saliendo de sus ojos en este momento. Pues voy a decirle una cosa: no deje que eso sea algo pasajero. Si eso está sucediendo en usted, ese sentimiento ahorita en su corazón de algo que el Señor le está trayendo a la mente, aproveche este momento y póstrese de rodillas y dígale: Señor, perdóname. Perdona mis faltas, perdona mi agresión, mi transgresión contra tu ley, contra ti. Señor, perdona por haber lastimado tu corazón. Y ve con esa persona y dile: perdóname por las cosas que hice en contra tuya. Este hombre muere en el campo de batalla, pero las cosas no se quedan ahí. Le dije, como dice la Escritura, que compara el adquirir un pecado de alguien, dice que es igual que una gestación de un ser. Se engendra, se gesta, se crece, y llega el momento en donde da a luz a un ser. Y en este caso, ese ser que da a luz, o eso es la muerte. El pecado consumado da a luz, dice, la muerte. Eso fue lo que estaba pasando el rey David en su vida, y eso es lo que expresa en este salmo. Habla: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, el pecado está de continuo delante de mis ojos. Él lo dice, y ahorita vamos a decir sobre eso, vamos a hablar sobre eso, y usted va a poder hacer comparaciones en la vida suya y decir: esto es lo que está pasando en la vida mía. Hay una condición no confesada, o hay una situación en la que yo ignoraba que había transgredido a Dios, la ley de Dios, y hoy me estoy dando cuenta que eso es así en la vida mía. Este hombre, según él, cubrió su pecado con la muerte de Urías, pero no fue así. Ya para este momento ya él llevaba un montón de pecados a su favor. Había engañado a Urías con su mujer, lo había engañado a él, diciéndole la razón por la que lo había traído de regreso.
dicta su sentencia de muerte. En otras palabras, derramó sangre inocente. Este hombre asesinó a Urías. No fue la lanza del ejército enemigo quien mató a Urías, sino fue el autor intelectual de su muerte, fue el propio rey de él, el rey David. No sé si usted lo había pensado antes de esa manera, pero realmente así es. Es algo terrible, es algo espantoso. Quiera el Señor que a nosotros eso nunca nos llegue a suceder. Y si lo hicimos, si de alguna manera nosotros hemos sido los causantes de una desolación de ese nivel, es momento de pedirle al Señor perdón y arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Estando el rey David en su palacio, según él ya las cosas se arreglaron, sabe que la mujer está encinta, es tiempo casi de que ese niño nazca, y recibe una visita de esos que le dije al comienzo, de los que no le da miedo predicar porque se le vayan los miembros de su congregación, una visita de esos que no le importa que no hayan diezmos ese domingo, no hayan ofrendas, porque su mensaje fue un mensaje fuerte. Siempre y cuando sea un mensaje de Dios, lo iba a dar sin importar que hubiesen muchas personas que se iban a sentir y se iban a lastimar y se iban a enojar. Recibió esa visita, y esa visita era el profeta Natán. Y el profeta Natán comienza a relatarle una historia y le dice: había un hombre que tenía una corderita, una ovejita, y había otro que tenía un rebaño completo de ovejas. Y este hombre rico que tenía un rebaño completo quería dar una fiesta y mandó a quitarle la oveja a ese hombre pobre que tenía solamente una. Y el rey David, según él, muy molesto porque en su reino había un hombre tan malo que hiciera semejante cosa, que el profeta Natán le estaba contando, diciéndole: este hombre le quitó su corderita, el que la amaba y la cuidaba, y define casi como una hijita de él. Y este hombre rico que tenía muchas vino y se las quitó. Y el rey David: oh, ese hombre debe morir, ese hombre debe ser juzgado. Y el profeta Natán se para frente a él y le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, el que ha transgredido la ley de Dios. Ese hombre que le ha quitado esa corderita a ese hombre pobre que tenía solo una, eres tú, David. Y David entra en un estado de shock, entra en un estado de reconocimiento instantáneo de la condición en la que él se encuentra hasta ese momento. Y me imagino yo, pasa una película enfrente de él, una memoria enfrente de él, haciendo visible todos los hechos que él perpetró desde el comienzo, cuando salió desde que no fue a la guerra a cumplir su tarea, desde que salió a la azotea al terrado de su palacio y miró a esa mujer y la codició y mandó por ella y la trajo a Urías para engañarlo y lo emborrachó, y después lo mandó al frente de batalla con la carta de sentencia de su muerte. Ahí todas esas cosas le estaban pasando en su cabeza cuando el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Pero qué bueno que este hombre reaccionó. Hay muchas personas que escucharán este mensaje hoy y dicen: esto no es para mí. No tengo ningún problema con esto. Me sacudo. Esa predicación no era para mí. Yo no soy pecador. Déjeme decirle, si usted está pensando en eso, usted es el más pecador entre todos los que estamos acá. Porque la palabra de Dios dice que ni uno solo hay justo. Y todos los que estamos aquí escuchando y el que está hablando, necesitamos de ese perdón y de esa misericordia, porque de una u otra manera hemos infringido la ley de Dios. Este hombre David reaccionó inmediatamente. Y el profeta Natán le dice que su pecado ha sido remitido, que ha sido recibido, que ha sido llevado al nivel donde tenía que llevar. O sea, no quedó ahí. No creas que lo tapaste, no creas que cubriste, no creas que esto quedó sin una justa retribución. No, fue remitido, fue llevado al nivel donde tenía que ser llevado. Y tu hijo, el hijo que espera ella, no vivirá.
Y efectivamente así fue. Esta criatura no vivió, esta criatura murió. Ese fue el resultado. Por eso le dije al comienzo, hay situaciones en las que nosotros nos metemos y caemos en pecados y causan estragos físicos en la vida nuestra, emocionales, que nunca van a ser sanados porque es imposible. Le decía la semana pasada a alguien que se cortó una mano por andar en cosas malas, o un pie, o qué sé yo lo que le pasó físicamente, o ustedes me entienden, ¿verdad? Esas cosas no se recuperan. Y este fue el caso de David. Su hijo no vivió. Pero este hombre, David, entró en un estado de arrepentimiento tal que ahí es donde se cumple eso que el Señor le dice a Samuel en el libro primera de Samuel, cuando le dice que él ha desechado a Saúl y que se ha conseguido a un hombre conforme a su corazón. Y de eso es de lo que está hablando. Un hombre, una mujer que están en la condición y en la capacidad de arrepentirse en el momento en que se den cuenta de la condición en la que están viviendo. No alguien que escuche, alguien que sepa que está pecando, alguien que reconozca la condición, pero altivamente, orgullosamente dice: no, esto no es para mí, yo lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo bien, lo estoy haciendo bien. De eso es de lo que estamos hablando cuando Dios se refiere a un hombre que dice: conforme a mi corazón. ¿Comprende? No estaba hablando que era un hombre pecador y por eso era conforme al corazón de Dios, porque los hombres que tienen el corazón conforme a Dios son hombres y mujeres que se arrepienten. A eso se refiere la Escritura cuando dice un hombre conforme a mi corazón. No se refiere a un hombre o a una mujer que no tiene la capacidad de pecar, porque no existe un solo ser sobre la tierra que no tenga esa capacidad. Quien usted quiera nombrar ahorita en este momento tiene esa capacidad, la capacidad de pecar. Pero hay algo, ese control, ese dominio propio, esa templanza es la palabra de acuerdo a la Escritura, ese fruto que produce el Espíritu en la vida nuestra, cuando podemos controlar nuestras emociones, cuando podemos decirle no a la tentación. De eso es de lo que habla el Señor cuando dice un hombre conforme a mi corazón. Tremenda esta historia, ¿verdad? Pues es la introducción para que usted sepa del por qué el rey David está hablando de estas cosas, por qué está diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque él reconoce que estaba muerto espiritualmente. ¿Por qué le dice abre mis labios? Porque él no podía hablar con Dios. Antes él, mientras anduvo escondiéndose en los peñascos y en las cuevas, era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que mientras en las noches allá con los rebaños, él pastándolos en las cumbres de los montes alrededor de Israel, ahí en las noches con su arpa, él cantaba cantos a Dios. Era un salmista este hombre, era un hombre que escribía cantos para el Señor. Esos son los salmos precisamente. Él los escribía, la mayoría de ellos fueron escritos por él. Y esa capacidad se detuvo. No hubo más comunicación con Dios a causa del pecado. Se secó su vida y él reconoce eso. Y no solamente eso, él reconoce que ese pecado está constantemente enfrente de él, día y noche. No hay noche que no piense en él, no hay paso que dé él que no se esté recordando del pecado. Y usted y yo sabemos de qué estoy yo hablando en este momento. Cuando nosotros hemos caído en una situación de esas, y no hablo solamente del adulterio, hablo del pecado, de la transgresión de la ley de Dios, de los estatutos de Dios. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, eso está enfrente de nosotros constantemente. Ahora no se diga una situación como un asesinato, un adulterio, ese tipo de situaciones. Yo no creo que eso se quite de la mente de nosotros hasta que nosotros no reconozcamos que estamos en pecado y pidamos perdón después de habernos arrepentido. La capacidad de pecar en el cristiano es algo constante, eso está en nosotros, en el ser humano, más bien diría yo, sea cristiano o no lo sea una persona, una criatura de Dios nada más que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Esa persona tiene esa capacidad. Un cristiano, alguien que ha sido salvo, que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene esa capacidad también. No hay nadie exento de esto, no lo hay. Usted no lo está. La gracia de Dios lo ha preservado, lo ha salvado. Y el arrepentimiento que ha habido en su corazón, cuando lo ha habido, es lo que ha movido el corazón de Dios a perdonarle. Todos tenemos esa capacidad, no hay una sola persona que no la tenga. Al ser salvos, esa capacidad no se eliminó.
Eso no se quitó de nosotros. La capacidad, dice la Escritura, de Elías, un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Elías, Juan, todos, Jesús como hombre, dice la palabra de Dios, sin embargo en él no se halló pecado. Es el único, el Hijo de Dios, Jesús, Dios hecho hombre, es el único del que habla la Escritura que no cometió pecado. La mayoría de las veces, y este es un punto a nuestro favor, la mayoría de las veces es algo inesperado, es algo que llegó y cuando nos dimos cuenta estamos en eso. Y no lo esperábamos, no lo planeamos, no así la situación de la que hablamos del rey David. Pero en el caso de nosotros han habido de las dos, y pienso que en el rey David también lo hubo. Hubo de las dos situaciones en donde él las planificó, las premeditó, y hubo veces en que simplemente sucedieron y cuando se dio cuenta estaba en eso. Y creo que así sucede con usted también, porque así ha sucedido conmigo también. Cosas que yo las he premeditado. Hay cosas que han llegado a mi vida y sin darme cuenta estoy en ellas. La mayoría de las veces, gracias a Dios por esto, han sido cosas inesperadas, sin planear en el cristiano. La Biblia dice en primera de Juan, Juan tiene un evangelio y tiene 3 cartas y tiene el Apocalipsis. Ahorita estoy hablando de una de las cartas y estoy hablando específicamente en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y verso 8, dice que si en verdad nosotros somos hijos de Dios, Él perdona nuestros pecados. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque hay una relación de padre e hijo. Y cuando esa relación de padre e hijo existe claridad en nuestra mente y nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo y Él es quien nos, dice la Escritura, nos hace caer en esa convicción del pecado, nos hace reconocer cuando nosotros estamos pecando. Esto, al ser nosotros hijos de Dios y recibir su perdón, no quiere decir que podemos practicar el pecado deliberadamente. Eso no es así. Y es ahí donde entra lo que estábamos hablando hace un rato. Ese pecado que dice la Escritura que sí califica 2 clases, hay 2 categorías que habla el pecado que no es mortal y el pecado mortal. Siendo así, y lo explica Juan, el pecado que se comete premeditadamente y aún en el corazón esa persona dice, ¿qué me importa que esté transgrediendo la ley de Dios? ¿Qué me importa que esté ofendiendo a Dios? Ese es un pecado de muerte. Espero que eso nunca haya pasado por su mente. Si ha planificado, ni modo, pero que nunca en su corazón haya dicho, no me importa lo que voy a hacer contra Dios. ¿Qué le hace? Peco y ya estuvo, y ahí que Dios vea cómo se arregla en esta situación. Ojalá que eso nunca haya sucedido en la vida suya. Y si así fue, hay perdón para eso. Hay perdón para eso. Esta no es una licencia para pecar. El hecho que yo le esté diciendo que si somos hijos de Dios, Él perdona nuestros pecados, no es así. Eso no es así, no es una licencia. Si tú metes las manos al fuego, te vas a quemar. No creas que planificando un pecado vas a salirte con la tuya caminando airosamente. Eso no va a suceder, a nadie, a ninguno de nosotros nos va a pasar. Si pecas, vas a sufrir. Ese es un hecho real, es una consecuencia de una acción. Ahora bien, hablemos de esas consecuencias. El pecado tiene consecuencias y hablemos específicamente en los hijos de Dios ahorita en este momento, en las personas que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa con eso? El pecado, una de las consecuencias que trae es que mancha el alma, la ensucia. No sé si usted me entiende ese término. Una alma manchada, un alma que está sucia, como dice el salmista ahí en el Salmo 51, y lo dice del verso 1 al 3, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Hay algo ahí, hay algo que usted sabe cuando hablamos de una mancha, por ejemplo en la ropa, es algo visible, es algo que está ahí presente. Y la camisa más bonita que usted ande, o el traje más bonito que usted ande, o el mantel más bonito que usted tenga, o la cortina más bonita que usted tenga en su casa, si tiene una mancha, ese mantel no vale, esa camisa no vale, esa cortina no vale, porque las miradas de las personas van a estar sobre esa mancha en esa prenda.
Y es de lo que está hablando aquí el salmista. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿Por qué? Porque es eso lo que llama la atención de los demás. Lávame de la culpa, hasta que quede limpio. Por eso le estoy diciendo, el pecado mancha el alma, la ensucia. Y es necesario lavarla. Lávame de la culpa hasta que esté limpio y purifícame de mis pecados. Fíjese, está hablando de un proceso de limpieza, como agarrar y lavarse las manos con jabón después de haber tocado algo que está no precisamente sucio. No te lavas las manos solamente porque agarraste algo sucio, no, porque las tienes con algo que no quieres tener en tus manos. Puedes haber agarrado la comida y ya terminaste de comer y ahora te vas y te lavas las manos porque no quieres tener ahí qué sé yo, poquitos de carne o arroz o lo que comieras. Eso no precisamente estaba sucio, pero eso pone una mancha en tus manos que no la quieres tener ahí, por eso vas y te lavas. Y aquí dice, ¿por qué le está pidiendo a Dios esto? Le dice, porque pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Es lo que le estaba diciendo. Eso va a estar en la persona constantemente, paso que da, conversación que escuche, lo que sea que pase, eso va a saltar a la luz, va a venir en cada momento cuando tenga que hacer una decisión, cuando escuche a alguien hacer decisiones, esa situación va a estar presente. ¿Por qué? Porque eso ensucia el alma, la mancha. ¿Cómo te sientes cuando pecas? Esto está tremendo, esto que el Señor nos ha dado para predicar hoy, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Hay quienes estaban esperando predicaciones de que Dios te va a dar una casa y te va a dar un carro. Bueno, tal vez en otro lado están predicando hoy de eso, pero hoy no, aquí hoy no estamos predicando de eso. Hoy estamos predicando de la salvación de tu alma, de la salvación de mi alma, de ese trabajo maravilloso que el Espíritu Santo está haciendo en las vidas de nosotros para conviccionarnos de pecado, de justicia y de juicio, que nos haga entender en qué condición nos encontramos, en cuál podemos estar y a dónde vamos dependiendo de nuestra condición, si perseveramos en lo que estamos, si hacemos un cambio, cuál es el resultado final de nuestras vidas. ¿Cómo te sientes tú cuando pecas? Es mi pregunta ahora. ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes feliz? ¿O puedes decir así como el salmista, límpiame porque mi alma está sucia? Un hijo de Dios, déjeme más bien decirle así, un hijo del diablo no siente nada cuando peca. Te dirá, ¿hay hijos del diablo? Sí los hay. El mismo Jesús lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole a unas personas por su condición. Cuando David pecó, él se sentía sucio. ¿Tú cómo te sientes? Un hijo del diablo no siente absolutamente nada cuando peca, pero no es así en la vida de un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, sucede lo que sucedió en la vida de David. Este hombre entró en una convicción y este hombre, dice la Escritura, si usted lee esa historia, pasó de luto hasta que tuvieron que llegar y decirle, ya pasa tu luto, ya terminó esto, el niño murió y ya basta, porque este hombre no estaba por Urías, este hombre estaba por haber hecho lo que hizo contra Dios. Él lo reconoce, lo leímos en este salmo. Un hijo de Dios sí se siente miserable cuando cae en una condición de estas. Cuando David pecó, él se sentía sucio. Usted lo puede haber leído ahí. Usted lo pudo leer. Si alguien peca y no siente nada, puede que nunca haya sido salvo. Si usted dice que usted es cristiano, si usted dice que usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, y una vez que peca, o yo, pecamos, cometemos un pecado, no sentimos nada, no hay lo que llamamos popularmente remordimiento, no somos hijos de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, el Espíritu va a estar ahí diciéndole, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Así como Natán llegó a hablar con David, así sucede con nosotros, con el Espíritu Santo.
Una persona que no siente nada al pecar posiblemente nunca haya sido salvo. Otra de las consecuencias, le dije, una es mancha el alma y la ensucia, otra es no podemos pensar con claridad. Nuestra mente está turbada. Usted sabe de qué le hablo porque usted tiene la experiencia de que a veces va manejando y usted quiere contestar el teléfono o quiere textear y es difícil coordinar eso. El ser humano todavía no está en esa capacidad. Posiblemente llegue un día a eso, así como por ejemplo podemos manejar e ir hablando, podemos manejar e ir comiendo, tomándonos una soda. Eso es algo que ya nuestra mente ya se adaptó a eso. Pero el asunto de los teléfonos, eso es muy nuevo. El ser humano no ha llegado a esa capacidad y no creo que llegue a esa capacidad de ir texteando, viendo el teléfono y vamos, crash. Yo no creo que llegues a eso nunca. ¿Por qué digo esto? Porque así dice la Escritura, nosotros no podemos pensar con claridad. Ese es un ejemplo, una comparación. Cuando nuestra mente está en aquello, cuando aquello está presente en nosotros las 24 horas del día, nosotros no podemos pensar con claridad. Lo dice en el Salmo 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, está diciendo el salmista. Esto que yo le estoy hablando tiene sentido, lo que yo estoy mencionándole aquí. Yo no me lo estoy inventando, esto lo escribió el salmista y Dios permitió que esto fuera plasmado en la Escritura para que usted y yo lo leyéramos, para que usted y yo hiciéramos decisiones en la vida de nosotros. No podemos, absolutamente, no podemos pensar con claridad. Él dice, mi pecado está siempre delante de mí. Vas a pensar en ese pecado las 24 horas del día. Ahora bien, si puedes pecar y olvidar, necesitas ser salvo. Si usted o yo cometemos un pecado y podemos olvidarlo y ya estuvo, y ya no nos acordamos más de él, sin habernos arrepentido, sin haber pedido perdón, hay un problema en la vida de nosotros. Si nosotros hacemos eso, necesitamos ser salvos, porque un hijo de Dios nunca estará tranquilo habiendo pasado por esa situación y habiéndola dejado sin resolverla. Hay dos clases, de esto yo había hablado una vez. Hay dos clases de heridas que nosotros podemos sufrir. Hay dos clases de heridas. Una es por la culpa y la otra es una herida física que nosotros nos hagamos, la que causa dolor, ese dolor físico. Ese dolor inclusive emocional, puede ser causado por la pérdida de un ser querido, pero esa es una herida limpia, es una herida que sana de forma natural. Pero hablemos de la otra. La culpa es una herida sucia. La culpa es una herida sucia, infectada, que tiene que ser limpia, y si no se limpia, no sanará nunca. ¿Y cuál es la manera de limpiarla? A través del arrepentimiento y el perdón, reconociendo la condición en la que nosotros hemos caído. Otra de las consecuencias, estaba hablando, mancha, ensucia, no podemos pensar con claridad. Otra es cauteriza la conciencia. Llega el momento en donde ya a la persona ya no le importa, ya le da lo mismo hacer lo malo que lo bueno. ¿Qué es cauterizar? Yo no sé si usted lo sabe. Hay personas que se dedican al boxeo y tienen el problema de que le da un golpecito en la nariz y son chorros de sangre lo que le sale. Y no es que sea algo delicadísimo por lo que estás pasando, pero hay una terminación, un vaso capilar ahí muy expuesto, y cualquier golpecito hace que salga sangre. Entonces, ¿sabe qué hacen con esos hombres o esas mujeres que se dedican a ese deporte? Van y esa venita se la cauterizan, se la queman. Entonces ya me entendiste de lo que estoy hablando. Hay quienes su conciencia se ha cauterizado a raíz del pecado. David pecó contra su reino, contra su familia, contra sí mismo, contra su esposa, contra sus hijos. Pero no es eso lo que le dolía a él más. Había causado dolor en el corazón de Dios. Su corazón de David no estaba cauterizado. Se descontroló, se dejó caer en la tentación y premeditó pecados, pero su corazón estuvo consciente de que él estaba lastimando el corazón de Dios. Y esa es la gran diferencia entre un hijo y un esclavo. Un esclavo en la antigüedad
hacía lo que le pedían y lo que estaba saliendo mal no le importaba porque al cabo no es mío. Pero un hijo se preocupaba porque estaba en la casa de su padre. Un hijo se preocupaba por proteger los bienes. Y eso mismo pasa con un verdadero hijo de Dios. Si es que cayó en una situación de esas, en una desgracia, en un pecado, le importa, siente dolor por haber dañado a los que estaban a su alrededor, pero principalmente por haber dañado, por haber lastimado, el corazón de Dios. Dañado no, nunca vas a dañar el corazón de Dios. Es perfecto, Él no se daña, pero lo lastimas porque te ama. Algo más, si el pecador lo que le preocupa es el castigo que va a recibir, ¿quién sabe si verdaderamente es un hijo de Dios? Si eso es lo único que le preocupa a ese pecador. Yo había hablado esto hace muchos años, yo había utilizado esta frase. Si el pecador lo que le preocupa es el castigo, ¿quién sabe si es un hijo de Dios? Pero si a esa persona lo que le preocupa es haber lastimado el corazón de Dios, es diferente. Si pecas, ahora cambiemos. Todo esto que dije aquí para atrás es exponer esa situación, es hacerla ver, es que nos demos cuenta de qué se trata. Ahora hablemos de la solución que tenemos para esto, porque yo no vine aquí a acusar a nadie, al contrario, vine a que nos demos cuenta de qué está pasando en nuestras vidas posiblemente y cuál es la solución que tenemos. Si pecas, no te alejes de Dios. No hay nada peor que una persona caída, alguien que se ha alejado de los caminos del Señor. Recuerde, cuando el profeta Natán vino a David, ¿cómo fue su reacción? Él dijo, ese hombre debe pagar. Yo sé que usted está pensando, ¿dónde dice eso la Biblia? Quiero leerlo. Eso lo dice 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí comienza esa historia. Por ahí comienza esa historia, cuando habla de lo que David hizo con Urías y con su mujer. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, ahí usted va a encontrar esa historia. Él dijo, ese hombre debe pagar, pero inmediatamente reaccionó y entró en un estado de arrepentimiento tal que Dios escuchó su plegaria. La única plegaria de un pecador, de alguien que ha transgredido la ley, de alguien que le ha fallado a Dios, la única plegaria que Dios escucha es la plegaria pidiendo perdón, y después de ahí todas las demás de arrepentimiento. Pero nunca Dios contestará una oración de alguien que está viviendo en pecado y se acerca a Dios pidiéndole como si nada estuviera pasando. Esas oraciones no son contestadas. La Escritura dice, al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Qué pasa? Otra de las consecuencias. Ahí dice en el verso 12, sella sus labios. En el verso 12 está diciendo, capítulo 51, verso 12 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Le está diciendo que hay una tristeza en su corazón. Eso prueba de la condición de este hombre. Devuélveme el gozo de tu salvación. No puede la persona que está en pecado alabar a Dios o proclamar su nombre. El verso 15 lo dice, desata mis labios, oh Señor. Fíjese nomás, hay vergüenza en nuestras vidas. No podemos ni mirar al cielo. Sentimos que nos va a partir un rayo cuando de verdad hay arrepentimiento en las vidas de nosotros. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Es maravilloso lo que está sucediendo, ese cambio, esa transformación que está pasando en la vida de este hombre. Ahora, ¿cómo recuperarse del pecado? Ese es el título de este mensaje. Y cómo yo podía hablarle de cómo recuperarse del pecado si usted no sabía ni de qué yo le estaba hablando. Pero le puse un ejemplo, la historia del rey David. Ahora le he hablado de las consecuencias del pecado. Ahora ya sabemos, ya hemos establecido qué es pecado. Entonces ahora es cómo nos reponemos de eso. Porque ahora usted está diciendo, yo estoy en pecado. Yo cometí un pecado y nunca pedí perdón por ello. ¿Por qué? Porque ya ahorita escuchó un ejemplo de esto. Número 1, cuando hay confianza en la vida suya. Verso 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios,
Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Es por lo que Él es, no por lo que yo soy. Porque Él me ama profundamente, porque me ama infinitamente. Yo confío en Él y yo sé que Él puede perdonarme. Entonces, esa es una de las formas. La primera forma en que usted y yo podemos ser restaurados después de pecar. No es alejándonos de Dios, no es tratando de tapar el pecado como lo hizo el rey David, porque eso no va a suceder, eso va a causar más, eso va a traer más a nuestra vida. Hay que confiar en Dios siempre, Él nos ama, aún después de haber nosotros pecado. Su amor es infinito, el pecado suyo, mi transgresión, mi pecado no cambian esa condición en Dios. Él no deja de amarnos por eso. David confiaba en Dios. David sabía que Dios lo amaba profundamente y que lo iba a perdonar. Él sabía que era un pecador, pero también sabía que Dios es misericordioso. David conocía que Dios era un Dios de amor, de misericordia, un Dios eterno y que no cambia y que no hay variación en Él. Que no ama hoy y mañana odia, que hoy perdona y mañana mantiene la deuda. Dios no es así. David eso bien lo sabía, y es bueno que usted y yo hoy lo sepamos, y eso va a crear confianza en nosotros. Nada cambiará el amor de Dios por nosotros. Pero una vez más le digo, esto no es una licencia para cometer pecados. Otra de las formas como nosotros nos podemos reponer de ese pecado es la confesión. Le dije hace un rato, fue lo que hizo David. Él está confesando, él comienza en el Salmo confesando sobre su condición. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, ahora 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos. Y déjeme decirle algo, no está hablando de ir a confesarme con una persona y que esa persona me diga, yo lo perdono. No es así. Dios es el único que perdona pecados. Dios es el único que perdona pecados. Yo voy y confieso a alguien, le digo a alguien mi condición, le cuento para yo ser libre de esa culpa. Sí, ¿por qué? Porque yo desarmo a Satanás. Cuando yo cuento lo que hice, cuando yo me libero de eso, ya Satanás no me puede estar acusando, diciéndome, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, porque ya se dieron cuenta, ya supieron. Pero después yo tengo que ir ante Dios y pedirle perdón. Eso se llama confesión. Él es fiel y justo. Las excusas o la autojustificación son cosas que Dios no acepta. No sirven de nada que yo diga, mira, es que hice esto porque pues ya ves, soy débil. No, no es así. Aún mis comentarios, yo soy hombre, ya sabes, no, esas cosas no le agradan a Dios. Eso no le agrada. La autojustificación tampoco le agrada a Dios, que nosotros demos razones y nos demos por entendido de que lo que hicimos estuvo bien, porque su palabra es eterna, sus decretos son eternos y nada los cambia. Son cosas que Dios no acepta esas. Imagínese usted todo el argumento que el rey David podía haber traído delante de Dios. Pues Urías no estaba, posiblemente lo iban a matar, su mujer estaba muy bonita, ¿qué culpa tengo yo de que salió ahí al río a bañarse enfrente del palacio? Yo soy el rey. ¿Qué dirían mis súbditos si se dan cuenta de que esta mujer estaba ahí provocándome y yo no reaccioné? El rey podía haber dicho muchísimas excusas, pero déjeme decirle que todo eso era ¿qué? Excusas nada más, las cuales Dios no acepta. El rey David pudo haber dicho un montón de cosas. Usted y yo lo hemos hecho muchas veces, hemos justificado nuestras acciones, pero Él es fiel y justo y Él nos ama y está listo para perdonarnos en el momento en que usted y yo nos arrepintamos. De eso se trata esto, de una esperanza maravillosa que tenemos en Él, de un proveedor maravilloso, un ayudador maravilloso que tenemos alrededor nuestro, y es el Espíritu Santo viviendo en nosotros para perdonar nuestros pecados. Dígale: Dios, yo soy culpable. Si cubrimos el pecado, Dios lo descubre. Si lo confesamos, Dios lo limpia.
La Escritura dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Es de lo que está hablando el rey David. Hay enfermedades físicas, hay condiciones emocionales, condiciones mentales que no se quitan de la persona hasta que la persona no sea libre de esa situación. Este mensaje es un mensaje maravilloso en esta mañana. Yo sé que usted se está gozando escuchando esto. No porque usted diga, oh, este soy yo soy así. No, sino porque yo sé que Dios le está hablando a su corazón en este día. Lo está haciendo traer a memoria cosas que tal vez usted las había dejado por ahí rezagadas y no les había dado la importancia que verdaderamente ellas tienen. Me repongo de esto, confiando en Dios, confesándole a Dios mi culpa. Y ahora, aparte de eso, limpiándome, alejándome de esa situación. Vamos a ver qué dice el verso 2 y el verso 7 de este salmo. El 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Esto es una situación real, esto no es algo ficticio, no es algo imaginario. David le está diciendo, límpiame. ¿De qué manera? Aléjame de esas situaciones. Manténme alejado de esas situaciones. No me permita vivir esas situaciones más. Y el verso 7 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esto es real, lo que está pasando en la vida de este hombre. Y puede ser real en la vida suya y en la vida mía, en tanto que nosotros lo hagamos nuestro. Cuando Dios borra nuestras rebeliones, lo hace para siempre. Dice Él en su palabra que Él toma nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. No deja nada pendiente. Dios no deja notas por ahí, porque si después vuelves a hacer esto, aquí tengo la nota que en tal año, en tal tiempo, yo sabía que lo volverías a hacer. No, Dios no es así. Él nunca recordará esas cosas, te dije. Él las olvida, Él es el único que tiene esa capacidad de olvidar. Usted y yo no podemos olvidar. Él sí. Le dice el salmista, lávame. Hoy le dice usted y le digo yo, lávame. Estoy contaminado con el pecado y no quiero estar así, Señor. Quiero ser libre. Quiero dejar este hábito. Quiero dejar esta cosa que me está atormentando, que está presente en la vida mía 24 horas del día. Que no me deja concentrarme, que no puedo reaccionar, que no puedo rendir en mi trabajo, que en mi familia estoy siendo un mal líder o una mala esposa. En el nombre de Cristo Jesús, yo sé que Dios tiene respuesta para ti hoy cuando tú le digas, borra mis rebeliones, Señor. Y Él lo va a hacer para siempre. Lávame. Estoy contaminado con el pecado y no quiero estar así. Purifícame. En otras palabras, vuélveme a la condición original. Eso quiere decir purificar. Quitar la contaminación de algo. Y ese algo quede puro, quede en lo que era originalmente. De eso se ha tratado este mensaje de Dios para usted. Voy a decirle esto. Este ha sido un mensaje muy específico. No de acusación, todo lo contrario. Es la misma condición en la que el profeta Natán llegó delante de la presencia del rey David, mandado por Dios a hacerle entender la condición en la que estaba. No porque David no la supiera, sino porque David tenía que saber que ese pecado había sido remitido, que eso no se había quedado ahí nomás, que eso había llegado delante de la presencia de Dios y había una cuenta pendiente que arreglar. Y es lo mismo con lo que estamos hablando en esta mañana. Dios es bueno, es misericordioso. Él nos ama y por eso me ha dado este mensaje para hoy. Y está incluido usted y estoy incluido yo y todas las personas que lo están escuchando y quienes no lo están escuchando. Toda la raza humana está dentro de este paquete, de esa condición que la tenemos todos los seres humanos. Pero dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. Primera de Juan 1:9 dice eso. Gracias. Vamos a orar. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por este día, por este mensaje que yo sé que ha llegado a nuestros corazones. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje, porque yo sé que ha sido un mensaje poderoso, un mensaje que llega al corazón, Señor,
y nos hace reaccionar y nos muestra, Señor, que tú todo lo escudriñas, tú todo lo sabes, que no hay nada que se oculte de ti, como dice tu palabra, y si a los cielos nos remontáramos y allá pusiéramos nuestro nido, de allá nos derribarías tú, Señor. Tú nos amas, pero tú quieres un corazón limpio, contrito y humillado, una persona conforme a tu corazón, que viva en tu presencia, que viva en tus estatutos. Y por eso te doy las gracias en esta mañana, porque tú, Señor, has traído este mensaje. Gracias, Padre. Bendice a cada uno, Señor, de los que han escuchado. A las personas que aún no te conocen, Señor, toca sus corazones. Llega hasta ellos, Señor, y muéstrales que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos para perdonar sus pecados y hacerlos justos y llevarlos a tu presencia nuevamente. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús.